Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a estos encuentros que tenemos ustedes y yo todas las semanas, donde compartimos distintas cosas que pasan en el mundo. Bueno, hoy quiero hablar un poquito de la pandemia y la guerra. Guerra y pandemia. Ustedes vieron que está pasando, es un caos. Porque no se terminó la pandemia, ustedes vieron que hay un montón de rebrotes en el mundo, hay un montón de casos nuevos, hay un montón de infectados, de muertos nuevamente. Y también la guerra de Ucrania, la guerra que por la invasión de Rusia a Ucrania se desata hace casi 20 días, un poquito más, y no termina, y parece que esto no termina nunca. Entonces, por un lado, se están empezando a ver la crisis económica producto de la pandemia. Ahora se empieza a ver. Y después vamos a tener la crisis producto, además de las víctimas, que eso es terrible todo lo que está pasando, ¿no? No es que quiera salir de ese tema, sino que estoy hablando específicamente de la parte económica y de cómo repercute en el mundo. Porque los muertos que está en este momento, la desolación, la devastación que está pasando por la guerra esta, injusta, inútil, por la guerra que no es momento, eso realmente no se recupera más, eso no tiene precio, eso queda en el alma, en el corazón, creo que de todos nosotros, de todo el mundo, de cada familiar, de cada persona, de cada amigo que pierde un ser querido. Y después hablamos de la parte material, de la gente que pierde las casas, los trabajos, de todo lo que está perdiendo. Pero como si todo esto es poco, entonces ahora se nota la crisis que está empezando a notarse por la pandemia, que tuvimos 2 años y seguimos teniendo. Pensamos que ya se estaba terminando, en muchos países se estaba liberando todo, en China están cerrando muchas ciudades por los nuevos casos, entonces para que no se extienda, China en este momento está sintiendo una recesión económica, está sintiendo el producto de la pandemia en su economía. Y China y todo el mundo, todos los países. Entonces, uno dice, ¿el tema de la guerra beneficia a algunos países o no? Porque las armas, porque los uniformes de los soldados, porque los misiles, porque todo lo que está pasando, ¿qué es? Para el dinero, ¿qué es? Porque ya preveían que la pandemia traía mucha crisis económica y entonces con esto quieren movilizar el mercado, con esto quieren movilizar la economía mundial. No se sabe. Por otro lado, en algunos países, como Argentina, se está tratando el tema del acuerdo con el Fondo Monetario. Y como siempre les digo, no es que esté a favor o en contra del Fondo Monetario. Creo que cuando uno pide dinero, hay que devolverlo. No hay otra. Claro, cuando uno pide dinero, también hay que ajustarse a las condiciones que pone la persona o la entidad que presta dinero. Esas condiciones, por supuesto, que todos sabemos que son ajuste, recesión, bueno, determinadas cosas que inflación en este momento, determinadas cosas que hacen que ustedes, yo, todos, pagamos el precio. Pero es que no tenemos otra, no hay otra porque no hay dinero. Porque también no se ha controlado la inflación, porque la gente o los economistas o el gobierno cree que la inflación es algo de afuera. En todo el mundo en este momento está habiendo inflación. En Estados Unidos están desesperados realmente porque hay inflación, hay un 7% anual. Y eso para Estados Unidos es muchísimo. Claro, ni hablar de países de Sudamérica, que hay un 70%. Realmente es un año difícil. La pandemia que sigue, la guerra que no termina y ahora la recesión, la parte económica, ahora se ven los efectos,
ahora se está empezando a notar una estanflación, o sea, una recesión con inflación, porque hay hiperinflación. No llegamos a la hiper, pero cuando uno va a comprar se da cuenta que todo aumenta, que todo sube. Entonces, estancamiento, porque la gente no gana más, e inflación, estanflación. Entonces, todo esto realmente es muy difícil de que se solucione. Pero lo que sí sabemos es que todos vamos a pagar este precio. Lo que pasa que también los gobiernos tienen que pagar el precio, tienen que hacer sus ajustes, porque siempre estamos en la misma. El ajuste no puede ser para el pueblo solamente, el ajuste es para todos. Amigos, esto es todo. La verdad que quiero hablar de otros temas, pero creo que todo esto que está pasando es tan inminente, es tan fuerte, que no se puede dejar de tocar. Los quiero mucho, no me dejen sola y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Este besito es para ustedes.